Hola, ¿cómo les va? Ahora vamos a ver dentro de los mecanismos de formación de la orina, los mecanismos relacionados a la reabsorción, principalmente reabsorción activa secundaria, secreción activa secundaria, y posteriormente vamos a referirnos a la excreción o eliminación de la orina a través del mecanismo de la micción. Ya en la primera charla de estos mecanismos de formación de la orina, vimos los mecanismos relacionados a la filtración glomerular, y ahora procederemos a ver aquellos relacionados fundamentalmente a mecanismos específicos de transporte a través de las células del túbulo renal. Así que no necesariamente van a ser todos los mecanismos de absorción y secreción, ya vamos a ver otros en otras clases, pero sí quería enfocarme en esto para esta primera parte. Entonces vamos a dar inicio. Como pueden ver aquí, los mecanismos entonces que vamos a trabajar son reabsorción, secreción y excreción de la orina. Los objetivos de la clase van a ser comprender los mecanismos relacionados a la reabsorción y secreción tubular, reconocer el rol de los transportadores con carga máxima en el movimiento de sustancias desde y hacia la luz tubular, revisar las estructuras anatómicas involucradas en la excreción urinaria, y finalmente trabajaremos sobre los mecanismos que participan en el proceso de la micción. Como podemos ver, ya habíamos hablado un poco de este primer mecanismo de la filtración, y ahora nos vamos a abocar más que todo a los procesos de reabsorción y secreción activa, y posteriormente en otras clases vamos a ver los otros mecanismos de reabsorción, que van a ser reabsorción principalmente pasiva o por transporte activo secundario, al igual que la secreción tubular. El día de hoy nos vamos a abocar entonces a este proceso, y el mejor ejemplo, pese a que hay varias sustancias que se transportan de esta manera en el túbulo, es el transporte activo secundario que realiza la glucosa. Este transporte activo secundario se lo denomina limitado por carga máxima o TM, dado que se utiliza para transportar el soluto, la glucosa que esté presente dentro de la luz tubular, y volverla hacia el vaso sanguíneo, un mecanismo de transporte activo secundario. Este transporte activo secundario está acoplado a la reabsorción de sodio, es decir que la energía la aporta la sodio-potasio ATPasa gracias al gradiente electroquímico que genera para la reabsorción de sodio, y cada vez que actúa este canal va a producir la reabsorción de un soluto, en este caso la glucosa será el ejemplo que vamos a utilizar para explicar el mecanismo. La glucosa tiene la particularidad de que se filtra libremente a través del glomérulo, porque es una molécula de pequeño tamaño que puede filtrar libremente, no tiene carga eléctrica, entonces simplemente atraviesa la barrera de filtración. El problema con la glucosa es que no se puede perder por la orina, porque es muy costosa energéticamente obtenerla para nuestro organismo. Entonces, los mecanismos de recuperación de la glucosa de la luz tubular están muy especializados, ¿sí? Ya vamos a ver en otra clase cuáles son los transportadores específicos y no tan específicos, pero que sí son dependientes de la carga que participan en la reabsorción de glucosa. Pero simplemente, a fin de ver y explicar este ejemplo, que les reitero, se utiliza para muchos más solutos que solamente glucosa, la glucosa que va a llegar a la luz tubular va a volver a la circulación, a los capilares peritubulares, a través de la reabsorción por canales. ¿Sí? Estos canales, entonces, en la medida que la carga de glucosa filtrada no supere su capacidad de transporte, van a devolver el 100% de la glucosa al capilar peritubular. Es decir, que no es normal tener glucosuria. Lo normal o habitual es que si la glucosa en sangre es una glucemia normal, los mecanismos de recuperación de esa glucosa que haya sido filtrada van a ser capaces de
recuperar o reabsorber esta glucosa y volverla a circulación. Estos mecanismos tienen la capacidad de aumentar, ¿sí? O la capacidad de responder ante un aumento de la concentración de glucosa dentro de la luz tubular. ¿Esto va a pasar hasta cuándo? Y bueno, normalmente vamos a tener lo que nosotros podemos ver aquí en esta línea roja de la gráfica, ¿sí? Donde la glucosuria normalmente no existe, ¿sí? La glucosa que aparece en la excreción es cero. Sin embargo, cuando empiezan a saturarse los transportadores porque la glucemia es muy alta, es decir, que la glucosa filtrada aumenta mucho su concentración, que es la línea punteada que tenemos aquí en azul, la saturación de transportadores va a hacer que empiece a aparecer glucosa en la orina. Cuando empieza a aparecer glucosuria, significa que se alcanzó lo que se denomina umbral renal. Este umbral renal significa simplemente que he superado la capacidad de transporte de glucosa que tiene el túbulo proximal porque la carga filtrada es mucho mayor a lo normal. Entonces, yo puedo establecer que la glucosa reabsorbida, que es la línea verde que tenemos aquí, en la medida que se vayan saturando estos transportadores, va a ir dejando de poder ser reabsorbida, se va a continuar filtrando y va a empezar a aparecer esta glucosa que se sigue filtrando en la orina. Por tanto, va a llegar un momento donde estén todos los transportadores de glucosa superados y a partir de este punto, la glucosuria va a ser directamente proporcional a la glucosa filtrada. En la medida que yo siga aumentando la glucosa filtrada, va a seguir apareciendo glucosa en la excreción o va a haber una mayor glucosuria. Esta capacidad de transporte, como no se agota de un momento para el otro, sino que se van saturando y superando los transportadores en la medida que van aumentando las concentraciones, y esto también se va adaptando y van aumentando la expresión de proteínas transportadoras y demás, la curva no tiene una forma recta, sino que tiene una curva que se le llama explayamiento, y es porque los transportadores se van saturando, pero no todos al mismo momento. Entonces, la glucosuria va a aparecer cuando yo tenga una persona con una glucemia superior a los 170 miligramos por decilitro, recordar que es 90-110, la concentración normal, pero si recordamos que para definir una persona con diabetes tenemos 126 miligramos por decilitro, estamos hablando de una concentración bastante más alta. La concentración circulante para saturar todos los transportadores es de 300 miligramos por decilitro, fíjense, para que toda la glucosa filtrada pase a aparecer en la orina, ¿sí? Tengo que tener una concentración tan elevada como 300 miligramos por decilitro, casi 3 veces más el valor normal. Y la carga máxima que pueden transportar estos canales desde la luz tubular hacia el capilar peritubular es de 370 miligramos por minuto. La carga máxima o el TM se puede calcular también si yo tengo la información de la carga tubular que tengo del soluto en cuestión, para este caso la glucosa, ¿sí? Que puedo calcularlo a partir de la tasa de filtrado glomerular por la glucosa o la glucemia plasmática, menos la cantidad que ha sido excretada en la orina, ¿sí? Eso me va a hablar de cuánto se está reabsorbiendo, o qué carga máxima es capaz de tolerar los mecanismos transportadores de glucosa a nivel del túbulo proximal. En cuanto a la secreción, vamos a ver que también tenemos mecanismos de secreción activa y mecanismos de secreción pasiva. Dentro de los mecanismos de secreción activa, me interesa que veamos un mecanismo también de secreción que es limitado por carga máxima. Este tipo de transporte es un transporte activo transcelular y es muy importante porque es la vía de eliminación de gran cantidad de fármacos de nuestro organismo, ¿sí? Ahora cambiemos la sintonía, pensemos que estamos hablando de secreción, es decir, que lo que se desea es sacar la totalidad del compuesto que venga en la circulación y volcarlo a la luz tubular.
Entonces vamos a tener que, para este caso, el ejemplo del para-aminohipurato, ¿sí?, que es una sustancia exógena, el para-aminohipurato, si es administrado en una persona, nosotros vamos a tener que sigue este mecanismo de eliminación. El para-aminohipurato excretado, en general, va acompañando a lo secretado. ¿Por qué yo digo que va a ir acompañando a lo secretado? Porque hay un muy pequeño porcentaje del para-aminohipurato que pasa por filtración. Aproximadamente un 15 o un 20% de lo excretado es aportado a la luz tubular por filtración. Entonces, el mecanismo que cobra especial relevancia para eliminar el compuesto que va a seguir por la circulación y que va a superar el glomérulo va a ser la secreción que pase desde el capilar peritubular a través de canales hacia la luz tubular. El 80% entonces va a corresponder a este tipo de mecanismo del paramino eliminado, ¿sí? Entonces el paraminohipurato excretado va a ir acompañando o va a ser equivalente casi al paraminohipurato secretado. ¿Hasta qué punto? Hasta que nuevamente se saturen los transportadores. Una vez que se saturen los transportadores y el paraminohipurato no pueda ser más secretado, que es esta línea verde de aquí, ¿sí?, que alcanza un máximo, el paraminohipurato excretado, que va a seguir siendo eliminado en el tiempo, va a corresponder al aporte del paraminohipurato filtrado principalmente. ¿Por qué? Porque ya saturé los transportadores. Entonces nuevamente vuelve a aparecer esta curva en la parte del paraminohipurato secretado, que se denomina también esplayamiento, y habla de la capacidad de ir ocupándose estos transportadores, ¿sí?, y de saturación de los mismos, ¿sí? Yo puedo ir aumentando la carga hasta un punto donde, por más que aumente la carga, los transportadores no van a dar abasto y el compuesto va a seguir circulando por los capilares peritubulares. La concentración circulante para saturar los transportadores para este soluto es de 30 a 50 miligramos por decilitro y la carga máxima es 0,4 milimoles por minuto. Entonces lo principal a tener en cuenta es que aquí el camino no es de recuperación, como hablábamos de recién, para la reabsorción, sino que yo lo que quiero es eliminarlo de la circulación. Por eso es que yo les comentaba que muchos fármacos, ¿sí?, que son metabolizados y tienen que ser eliminados de nuestro organismo, utilizan estos mecanismos. Asimismo, podemos tener sustancias que tengan la capacidad de ir hacia uno u otro lado, hacia la luz tubular o desde la luz tubular hacia el vaso, y este es el caso de los ácidos y bases orgánicas débiles. Los ácidos y bases orgánicas débiles, dependiendo el tipo de medio en el cual están, van a estar como una forma no ionizada o la forma ionizada. La forma no ionizada tiene la particularidad de ser liposoluble, entonces va a difundir pasivamente a través del epitelio según el gradiente de concentración de la forma no ionizada. Entonces puede tener una reabsorción o secreción según gradiente. Esto es importante porque para algunas terapias, principalmente ante intoxicaciones, se puede utilizar una estrategia que implique el disminuir o el aumentar la secreción, ¿sí?, o reabsorción de un compuesto. Vamos a ver un ejemplo puntual, pero sí, para tener en cuenta que cada vez que el líquido tubular sea ácido, voy a tener una forma no ionizada de un ácido débil, entonces se va a producir una reabsorción a favor de gradiente, es decir, que va a pasar desde la luz tubular hacia el capilar peritubular. Si el líquido tubular es alcalino, voy a tener la forma ionizada de un ácido débil, por tanto no se va a reabsorber por no ser difusible y se va a perder por orina. El líquido tubular alcalino permite la forma no ionizada de una base débil, entonces se va a reabsorber a favor de gradiente, mientras que el líquido tubular ácido va a tener o va a generar la forma ionizada de una base débil y por tanto no se va a reabsorber por no ser difusible. Entonces aquí lo que es importante es que si yo tuviera una persona, un niño, que puede ser que se haya intoxicado por consumir gran cantidad de pastillas de ácido acetilsalicílico, ¿sí?, podemos tomar alguna medida relacionada a que el
ácido acetilsalicílico, que es un ácido orgánico débil, no sea reabsorbido en el túbulo proximal, ¿sí? Y entonces al no ser reabsorbido a nivel tubular se pierde en la orina. Para que no sea reabsorbido a nivel tubular, va a ser necesario tener la forma ionizada de este ácido débil. Entonces, la medida a tomar en cuenta será alcalinizar el líquido tubular a fin de que ello tenga la forma ionizada de este ácido débil y no se produzca una reabsorción a favor de gradiente. De esta manera, yo puedo colaborar junto a una correcta hidratación en que el ácido acetilsalicílico sea eliminado de circulación. Ahora vamos a hablar del último de los mecanismos relacionados a esto de la formación de la orina. Puntualmente vamos a hablar de la micción o de la eliminación de la orina, que vamos a ver distintos mecanismos por los cuales se van a producir. Como hemos visto hasta este punto, ya vimos en otra clase los mecanismos relacionados a la filtración glomerular. Ahora hemos visto algunos de los mecanismos relacionados principalmente a la reabsorción y secreción de sustancias, siempre a través de mecanismos de transportadores asociados a los capilares peritubulares. Vamos a ver el resto de los mecanismos en aquellas clases relacionadas a función tubular, pero hablando cada uno de la particularidad de cada soluto en cada una de las partes de la nefrona, ¿sí? Ahora lo que nos vamos a abocar es ver qué pasa una vez que el líquido que viene con los distintos solutos a través del conducto colector sigue la vía renal hasta ser eliminado, ¿sí? El camino que va a seguir la orina, bueno, serán los cálices y pelvis renales, luego irán a través de los uréteres, ¿sí? Que llegarán a la vejiga, y en la vejiga vamos a ver ahora sí los mecanismos relacionados a la eliminación a través de la uretra, que implica algunos mecanismos que son reflejos y otros que son controlados de manera consciente. Primero tener en cuenta que el camino que va a seguir la orina a través de los uréteres va a ser gracias a un mecanismo de peristalsis que se va a producir en el músculo liso de estos conductos, teniendo en cuenta siempre que el sistema nervioso simpático, para este caso, va a relajar la musculatura, mientras que el parasimpático la va a contraer, y este mecanismo de peristalsis va a ir llevando la orina hacia la vejiga. Otra cuestión importante a tener en cuenta es cómo llegan y cómo ingresan estos uréteres a la vejiga. No ingresan a través de la cara superior de la vejiga, sino que ingresan y en la parte inferior discurriendo oblicuamente por la pared vesical. Esto permite que la vejiga se vaya llenando, ¿sí? Con la orina que traen los uréteres y que no se puedan taponar con contenido que pueda ir por reflujo hacia los uréteres, como podría ser alguna arenilla o algún otro compuesto que esté dentro de la vejiga. Recordemos que la vejiga también es un lugar donde se producen proliferación bacteriana cuando hay alguno de los mecanismos de defensa del sistema urinario que fallan. Entonces, este discurrir oblicuamente por la pared vesical de los uréteres permite que no haya un ascenso, ¿sí? De ningún tipo de sustancia ni de bacterias, para este caso, a través del conducto y que pueda llegar a los riñones. Solamente cuando tengo alguna dificultad, que probablemente sea a causa de una estasis dentro de los uréteres por alguna bajada quizás de alguna piedra desde los riñones, algún cálculo, ahí sí se puede producir una estasis y en consecuencia una infección urinaria ascendente o pielonefritis, pero lo habitual es que esta conformación anatómica inhiba o permita, que se vaya un flujo retrógrado hacia los uréteres.
Además de esto, algo importante a tener en cuenta con esto que estaba comentando en relación a los cálculos que puedan venir o proceder de la formación dentro del riñón y que puedan discurrir a través de los uréteres, es que hay un reflejo que se denomina uretrorrenal, que está mediado por el sistema nervioso simpático, donde si yo tengo la ocupación por una piedra que se haya enclavado en un uréter, este riñón y la descarga simpática que se produce en consecuencia responde de manera de disminuir el filtrado glomerular. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, por la acción de la noradrenalina sobre la arteriola aferente que ya vimos en la otra charla de filtración glomerular, hizo efecto para disminuir el filtrado glomerular a partir de la disminución de la presión hidrostática del capilar. La consecuencia de esto es que también baja el flujo sanguíneo renal y esto puede llevar a algún tipo de lesión en el riñón por isquemia. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando hay alguna situación de enclavamiento de un cálculo que no se prolongue demasiado en el tiempo. En cuanto al llenado vesical y la micción, va a tener algunas etapas que van a estar relacionadas principalmente a algunas características en cuanto al llenado de volumen dentro de la vejiga. Inicialmente, el volumen intravesical empieza a volverse mayor, cuando llega a los 50 mililitros hora, tiene un aumento muy leve de la presión vesical, esto es gracias a las características de víscera hueca que tiene la vejiga. Posteriormente va a seguir una fase de llenado, ¿sí?, donde se va a aumentar mucho el volumen, con poco cambio de presión, esto por lo mismo que comentaba recién, y a partir de los 150 a 200 mililitros recién va a haber una pequeña percepción de aumento en la presión vesical. A partir de ahí se va a desembocar o va a desencadenarse el reflejo miccional, que es autorregenerativo, es decir, que no puede inhibirse y que se va repitiendo. Y este reflejo miccional se va a ir repitiendo cada vez con mayor frecuencia a la medida que se siga llenando de volumen la vejiga. Así, cuando llega a 200 a 300 mililitros, uno ya empieza a sentir una sensación de plenitud intermitente en la vejiga, para luego a los 300 o 400 mililitros iniciar contracciones reflejas vesicales y ahí comienza el deseo imperioso de orinar. A partir de este punto de volumen ya es necesario evacuar la vejiga y a partir de los 600 y 800 mililitros aparece lo que se denomina urgencia miccional o urgencia de evacuación vesical con contracciones dolorosas, ¿sí? Ya este reflejo miccional se vuelve tan intenso que produce dolor en la persona. ¿Cómo está inervado todo este sistema? Este sistema tiene inervación simpática, parasimpática y somática. Esto va a permitir distintas acciones mediadas por distintas inervaciones y que tienen integración a distintas alturas de la médula espinal y también del centro de la micción. Entonces, como podemos ver acá, los estímulos procedentes del centro de la micción, ¿sí?, llegan a la médula lumbar, donde va a salir el primer ramo de inervación, va a ser la inervación simpática, que a través del nervio hipogástrico va a actuar estimulando el esfínter interno e inhibiendo la musculatura de la vejiga. Es decir, que esto va a estar la inervación simpática principalmente actuando en el llenado vesical. En cuanto a la inervación parasimpática, contrario a lo que acabamos de ver, esta inervación va a surgir a la altura de la médula sacra a través de los nervios pélvicos, los cuales van a ser los encargados básicamente de el reflejo miccional, ¿sí? Es decir, que cuando yo tenga la descarga parasimpática, se va a producir la eyección de la orina, y es por esto que los nervios pélvicos también llevan información hasta las vías centrales, a través de las vías, hasta el sistema nervioso central, a fin de dar información sobre el llenado vesical.
¿Mm? Entonces los nervios pélvicos van a actuar principalmente estimulando el músculo de la vejiga y el músculo detrusor, e inhibiendo el esfínter interno. En tanto, el esfínter externo es controlado de manera voluntaria por los nervios pudendos, y aquí está el único punto de control que hay consciente sobre la vía urinaria. Es decir, que es la única forma de control que va a tener una persona para dejar que se produzca la micción y la eliminación de la orina o no. Entonces, los fenómenos involucrados en la micción, vamos a tener una fase de llenado vesical, donde las aferencias sensoriales van a ser baja actividad aferente a través del nervio pélvico, y las eferencias principalmente van a estar dadas a través de las vías simpáticas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una contracción del esfínter externo, ¿sí? Por vías motora somática, contracción del esfínter interno a través de los nervios simpáticos, inhibición del detrusor, también mediado por el nervio simpático, es lo que va a permitir el estado de relajación y llenado de la vejiga. Posteriormente, también vamos a tener asociada una inhibición parasimpática, ¿sí? Esto mediado por las mismas fibras simpáticas, e inactividad parasimpática, ¿sí? Porque estamos en la fase de llenado. Esto se integra todo a nivel de reflejos espinales. En cuanto a la eliminación de la orina o la fase de micción, tenemos una elevada actividad aferente a través de los nervios pélvicos. ¿Por qué? Porque bueno, la integración a este caso ya es a nivel de reflejos vulvoespinales, es decir que la información de que esta vejiga está llena, que llega a través de receptores de estiramiento y neuronas sensitivas, van a traerle información para que se estimule el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? O haya una descarga parasimpática. Esta descarga parasimpática, a través del nervio pélvico, lo que va a permitir es la relajación del esfínter externo. Recuerdan que es de control somático, es decir, que es de control consciente. Relajación del esfínter interno, que es inconsciente y estaba controlado por el simpático. Contracción del detrusor, lo cual va a hacer que la vejiga se contraiga. Inhibición del sistema nervioso simpático, que era el que participaba en el llenado, y por tanto activación parasimpática. Así entonces sí podemos dividir cada una de las inervaciones y a través de qué receptores van a actuar. Podemos decir que las aferencias sensoriales van a ir a los centros corticales y subcorticales, ¿sí? La información va a llevarse también a través de mecano y quimioreceptores por fibras A, delta y C. Recordemos que en las etapas de mayor llenado de la vejiga teníamos sensación dolorosa, ¿sí? Relacionada a estas fibras. Por otro lado, los estímulos simpáticos van a ir por los nervios hipogástricos, donde el sistema nervioso simpático, a través de la segunda sinapsis, ¿sí? Vemos acá el simpático con estímulos colinérgicos, y luego la segunda neurona simpática, ¿sí? Con adrenalina como el mediador químico, que va a actuar sobre distintos receptores, ¿sí? Sobre los beta 2 inhibe al músculo detrusor, sobre los alfa 2 va a inhibir a los nervios pélvicos, y sobre los alfa 1 va a estimular al esfínter interno. Es decir, que todo esto va a ser tendiente a llenar la vejiga. El que hace el rol contrario a esto es el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Primera neurona es una vía colinérgica, la segunda neurona también, pero va a actuar sobre receptores muscarínicos, M2, ¿sí? Produciendo la contracción del músculo detrusor, lo cual va a generar la eliminación de la orina. En cuanto a la estimulación somática, recordar que la vía colinérgica va a actuar sobre receptores niscotínicos, ¿sí? Y esta vía somática va a controlar al esfínter externo, produciendo la micción cuando uno lo desee. Algunas anomalías para tener en cuenta dentro de estos mecanismos de micción es, obviamente, teniendo en cuenta a dónde se produzca la interrupción de este circuito.
Si la interrupción del circuito se da a nivel de los centros superiores, es decir, que no llega la información hasta el centro de la micción, va a aparecer lo que se denomina vejiga neurógena sin inhibición o espástica, en la cual hay pérdida del control inhibitorio sobre el esfínter externo. Entonces van a hacerse, o se van a producir micciones frecuentes e involuntarias en la medida que se haya llenado la vejiga. Se llena y se evacúa totalmente, ¿sí? Pero no hay capacidad de regular esa micción. Otro proceso que puede ocurrir es la vejiga automática o refleja, donde el reflejo está inhibido al principio y luego se produce un vaciamiento no anunciado, ¿sí? Cuando el problema está a nivel de lo que sería ya la inervación principalmente sacra, pero con indemnidad de lo que sería la inervación simpática. La vejiga neurógena es cuando tenemos ya afectado el estímulo a través del nervio pélvico, ¿sí? Y no tenemos información entonces del llenado de la vejiga. O sea, al no tener la información del llenado de la vejiga, se produce la vejiga neurógena tónica o flácida, en la cual se va a llenar esta vejiga y va a terminar perdiéndose la orina por rebosamiento, ya que no va a haber reflejo miccional por estar interrumpida este circuito. Entonces, estas son distintas patologías o distintas alteraciones que podemos tener dentro de lo que es la vejiga neurogénica. Para terminar entonces, recordar lo visto en esta clase relacionado a los objetivos de trabajo. El primer objetivo proponía comprender los mecanismos relacionados a la reabsorción y secreción tubular. Recordar aquí que hemos visto los transportes activos primarios y secundarios y el transporte pasivo cuando estábamos hablando de ácidos orgánicos o bases orgánicas débiles. Ya vamos a ver otras sustancias y también cómo se transportan los ácidos y bases orgánicas fuertes cuando veamos las clases de función tubular. Además, reconocer el rol de los transportadores con carga máxima en el movimiento de sustancias desde y hacia la luz tubular. Bueno, aquí aparece la reabsorción dependiente de carga, que es el ejemplo, usamos el de glucosa, y la secreción dependiente de la carga, el ejemplo del paraminipurato. Repasar el comportamiento de un ácido de base débil, lo que comenté más arriba de el movimiento desde y hacia el túbulo. Estos son a favor de gradiente de concentración, siempre y cuando no estén ionizados. Revisar las estructuras anatómicas involucradas en la excreción urinaria. Bueno, hemos visto el rol de los uréteres en el control del reflejo del flujo de orina hacia la vejiga, la organización anatómica del sistema urinario para evitar el reflujo, la triple inervación para controlar el sistema urinario, el simpático a través del hipogástrico, el parasimpático a través del pélvico y el somático a través del pudendo. Simpático, recordar, es el que participa esencialmente en el llenado vesical, el parasimpático en el vaciado vesical, y el somático ofrece o da el control consciente de la micción. Además, hemos visto los mecanismos que participan en la micción y este agonismo simpático entonces con el llenado vesical, el agonismo parasimpático con el vaciado y los receptores involucrados, controles centrales y problemas miccionales de acuerdo a la zona de control afectada. Muy bien. La bibliografía recomendada, Bernie Levy, de texto de fisiología, siempre de referencia para este módulo, y la parte de micción está muy bien enfocada en el libro de fisiología médica de Gaita. Además, les dejo algunos videos que pueden ver en YouTube, ¿sí? Que explican muy bien los mecanismos relacionados a la micción. Si les han quedado alguna duda, pueden complementarlo con eso. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco por haber prestado atención y nos encontraremos en otra clase. Muchas gracias.